¿Sabías que hay una palabra tan poderosa que puede destruir las obras de Satanás en tu vida? Una sola palabra que puede despojarlo de su control y poner a tus pies el poder de Dios. ¿Te atreves a conocerla? ¿Y si te dijera que esa palabra existe, que está al alcance de tu voz, y que muy pocos conocen su verdadero poder para liberar sus vidas de las cadenas del enemigo? ¿Te atreverías a pronunciarla? Esa palabra tiene el poder de destruir toda fortaleza que Satanás ha levantado en tu vida. Hoy vas a descubrir cómo, al pronunciar esa palabra, puedes destronar a Satanás de tu vida y vivir bajo la plena libertad que Dios ha prometido. El enemigo se ha camuflado en muchas formas en nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones. Pero hay algo que muchos no saben. La palabra correcta, dicha con fe y autoridad, tiene el poder de desmantelar todo lo que Satanás ha construido en nuestro camino. Piensa en todas las veces que has sentido que no puedes, más que el peso del pecado y la opresión son más fuertes que tú. Pero, ¿y si te dijera que esa opresión puede ser desterrada por una sola palabra pronunciada con fe y entendimiento? Lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida. La revelación que está a punto de ser compartida te dará el poder de activar la victoria sobre cualquier circunstancia oscura que Satanás haya sembrado en tu vida. No es una casualidad que estés aquí hoy, buscando respuestas. Hoy, Dios quiere revelarte el secreto oculto de la victoria. Hay un secreto, un poder espiritual que pocos conocen, pero que si lo descubres, cambiará tu caminar espiritual para siempre. Durante este video, vas a conocer no solo la palabra que destrona a Satanás, sino el contexto, el poder y la autoridad que Dios te ha dado para que puedas aplicar esa palabra en tu vida diaria. Este conocimiento no es solo para que tengas más sabiduría, sino para que vivas la libertad y el gozo que te ha sido prometido. Si decides quedarte hasta el final, no solo verás la luz, sino que experimentarás el cambio. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Comenta "Paz en Cristo" abajo, porque ese es el primer paso para mostrarle al mundo y a Satanás que estás tomando el control sobre tu vida. Cada vez que comentas, cada vez que das me gusta, estás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Qué increíble es ser un instrumento para difundir la verdad y la luz de Cristo. Te felicito por tomar este paso. Estás demostrando que eres parte de este ejército que se levanta para compartir el mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Recuerda que, al hacerlo, estás ayudando a que otros encuentren la palabra que puede liberar sus vidas. Ahora que has dado ese primer paso de compromiso, te invito a quedarte hasta el final. Este mensaje puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a comenzar este viaje espiritual, juntos, mientras descubrimos cómo esta palabra puede destronar a Satanás de nuestras vidas y posicionarnos en el lugar de autoridad que Dios tiene para nosotros. Que el Espíritu Santo te guíe y te revele en este estudio. Desde el principio, Dios estableció la palabra como un instrumento de creación y poder. En el Génesis, con tan solo pronunciar "sea la luz", Él trajo orden en un caos, creando el universo y todo lo que existe. Esto nos enseña algo fundamental. La palabra tiene un poder creativo que va mucho más allá de lo que normalmente entendemos. No es solo un medio de comunicación, sino un canal para la manifestación de la voluntad divina en la tierra. Lo que muchos no comprenden es que, al ser hijos de Dios, también se nos ha dado autoridad sobre las tinieblas a través de nuestras palabras. Jesús mismo nos enseñó sobre este poder en las Escrituras, especialmente cuando dijo en Mateo 21:21, "Si tuvieras fe y no dudases, no solo harías lo de la higuera, sino que a esta montaña le dirías, quítate y échate en el mar, y será hecho". Este pasaje no es solo una lección sobre la fe, sino también sobre el uso de nuestras palabras para desatar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la palabra que pronuncias no es solo un sonido vacío,
sino un vehículo de poder. El enemigo sabe esto, y por eso lucha para que guardes silencio en medio de tus pruebas. Sin embargo, cuando pronuncias la palabra de Dios con fe, no solo destruyes las mentiras de Satanás, sino que también desmantelas su influencia sobre tu vida. El acto de hablar con autoridad es el mismo que Jesús mostró en el desierto cuando enfrentó la tentación. Con cada palabra de las Escrituras que pronunció, Satanás tuvo que retirarse. Tu voz tiene poder. Tal vez te has sentido impotente o atrapado por circunstancias que parecen imposibles de superar. Pero Dios te ha dado las herramientas para enfrentarlas. Si tus palabras son alineadas con la verdad de su palabra, nada podrá resistir el poder que hay en ellas. Las Escrituras nos dicen que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No es solo un libro, es una herramienta para transformar. Realidad es una espada para derrotar al enemigo. Hoy aprenderás a usar esa espada de manera efectiva, pronunciando las palabras que destronarán a Satanás en tu vida. No subestimes lo que puedes lograr con el poder de Dios que habita en ti. Cuando hablas, el reino de las tinieblas tiembla, porque tus palabras unidas con la fe tienen el poder de mover montañas y destruir fortalezas. Uno de los aspectos más poderosos que olvidamos como creyentes es la autoridad que Cristo nos ha otorgado. Muchas veces, vivimos nuestras vidas como si fuéramos víctimas, esperando que las circunstancias cambien por pura suerte o intervención divina. Pero olvidamos un principio fundamental: Jesucristo ya nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Esta autoridad no es algo que debamos esperar recibir en el futuro, sino algo que poseemos ahora, porque somos herederos de su poder. En Lucas 10:19, Jesús dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es solo para los apóstoles de entonces, sino para cada creyente que sigue a Cristo. Si eres cristiano, la autoridad de Cristo está en ti. No eres un simple espectador en el reino de Dios. Eres un guerrero con poder para enfrentar las fuerzas del mal. Sin embargo, ¿por qué a menudo sentimos que Satanás sigue teniendo control en nuestras vidas? La respuesta está en el desconocimiento de nuestra autoridad. Satanás sabe que no puede tocarnos si realmente entendemos quiénes somos en Cristo. Por eso se esfuerza en mantenernos ignorantes y desinformados sobre el poder que tenemos. Cuando Jesús derrotó a Satanás en la cruz, lo hizo por ti y por mí, otorgándonos un poder que, si lo utilizamos correctamente, puede derribar cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado. ¿Cómo se ejerce esta autoridad? Es tan sencillo como usar nuestras palabras alineadas con la voluntad de Dios. Si tenemos fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces, podemos hablar con la misma autoridad que Él. Recuerda que Jesús nunca dudó de lo que decía. Él dijo se hará, y así fue. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Cuando te enfrentes a cualquier circunstancia difícil o a ataques del enemigo, no dejes que el miedo o la desesperanza nublen tu mente. Tienes la autoridad para declarar libertad sobre tu vida. Al declarar, en el nombre de Jesús, que el enemigo se vaya, él no tiene opción más que retirarse. Las Escrituras nos recuerdan que resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo es una promesa, no una sugerencia. Satanás huirá cuando tú tomes la autoridad que Cristo te dio. Es importante que recuerdes que esta autoridad no depende de tus fuerzas ni de tu habilidad, sino de la obediencia y la fe en la obra perfecta de Cristo. Cuando afirmas la palabra de Dios con fe, lo que estás haciendo es declarar el reino de Dios en tu vida. Tú no luchas solo. Tienes a Cristo como tu comandante, y Él ha vencido por completo al enemigo. Uno de los principios más importantes que los creyentes deben comprender es el poder que tiene nuestra confesión de fe. La Biblia nos dice en Romanos 10:9-10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta escritura no solo habla de la salvación,
sino que también revela un principio clave en nuestra vida cristiana. La confesión tiene el poder de cambiar nuestras realidades. La palabra confesar en griego, homologeo, significa declarar públicamente o decir lo mismo que. En otras palabras, cuando confiesas algo, no solo estás hablando, sino que estás alineando tu mente, tu corazón y tus acciones con la verdad que declaras. Por ejemplo, cuando dices, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, Romanos 8:37, estás no solo repitiendo una verdad, sino que estás alineando tu vida con esa verdad. Esto tiene implicaciones profundas en nuestra lucha contra Satanás. El enemigo intenta mantenernos en la oscuridad, en la duda y en la desesperanza, pero cuando confiamos en las promesas de Dios y las confesamos con nuestra boca, estamos activando la verdad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, destruyendo así las mentiras y los ataques del enemigo. La fe, entonces, se convierte en un acto poderoso que trae la victoria, y las palabras que salen de tu boca se convierten en un instrumento para vencer. Piensa en la vida de David enfrentándose a Goliat. Antes de que lanzara la piedra, David no solo se preparó físicamente, sino que confesó su victoria en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David no solo creía que podía derrotar a Goliat, sino que declaró su victoria antes de que sucediera. De la misma manera, tú también debes declarar la victoria sobre los gigantes que enfrentas en tu vida. La fe no es simplemente un sentimiento, sino una acción. Cuando confiesas lo que crees con tu boca, estás enviando un mensaje al mundo espiritual, activando la palabra de Dios sobre tu vida. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto nos enseña que, a medida que hablamos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Al declarar las promesas de Dios, fortalecemos nuestro espíritu y debilitamos las mentiras de Satanás. Este acto de fe y confesión no es solo algo que hacemos en tiempos de desesperación, sino que debe ser una práctica diaria en nuestra vida. Cada vez que hables, que declares una promesa de Dios, estás reforzando tu fe y posicionándote en la victoria. La boca es un arma poderosa, y lo que confiesas puede traer vida o muerte. Proverbios 18:21. Por eso, en cada momento, usa tus palabras, sabiamente y afirma la verdad de Dios, que destronará a Satanás de tu vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es la constante lucha contra las tentaciones del enemigo. Satanás no descansará en su intento por hacernos caer en sus trampas, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para resistirlo. En 1 Pedro 5:8-9 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La tentación no es solo un ataque ocasional, sino una estrategia constante del enemigo para hacernos tropezar en nuestra fe. Satanás utiliza nuestras debilidades, nuestras pasiones y nuestras luchas internas para tentarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que la tentación no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le demos permiso. Cuando nos armamos con la palabra de Dios y la fe en su poder, somos capaces de resistir cualquier ataque que venga del enemigo. Jesús mismo fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús respondía con la palabra de Dios. Él no usó su poder divino, sino que confió en la autoridad que le dio el Padre para resistir. Este es un ejemplo claro de cómo debemos enfrentar las tentaciones. La palabra de Dios es nuestro escudo, y cuando la proclamamos con fe, las tentaciones del enemigo no tienen poder sobre nosotros. Es importante recordar que no estamos solos en esta lucha. La misma Biblia nos dice que resistir al diablo es algo que podemos hacer firmes en la fe.
La fe no solo se trata de creer, sino de mantener nuestra postura firme en lo que Dios ha prometido. Cuando resistimos en fe, no solo estamos rechazando la tentación, sino que estamos afirmando nuestra confianza en Dios y en su poder para librarnos de la maldad. Esto no significa que la lucha sea fácil, pero sí que la victoria está asegurada si nos mantenemos firmes. Satanás tiene el poder de tentar, pero nosotros tenemos el poder de resistirlo en el nombre de Jesús. Cuando te enfrentes a las tentaciones del enemigo, recuerda que tienes la autoridad para decir no. No hay tentación que sea más fuerte que el poder de Dios que reside en ti. La resistencia no es solo una cuestión de voluntad, sino de dependencia en la fuerza que Dios nos da. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos dice que, aunque las tentaciones puedan ser fuertes, siempre habrá una salida, siempre habrá una manera de resistir. La clave está en cómo respondemos. Si respondemos con la palabra de Dios y con una fe inquebrantable, Satanás no podrá ganar. Cada vez que resistimos una tentación, estamos tomando un paso más hacia la libertad que Cristo nos ha prometido. La tentación es una oportunidad para afirmar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes es el nombre de Jesús. En Filipenses 2:9-11, la Escritura nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje no solo habla de la exaltación de Cristo, sino del poder absoluto de su nombre, un poder que se nos ha dado a los creyentes para usar en nuestra lucha espiritual. El nombre de Jesús no es solo una palabra, es una autoridad. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, estamos invocando la misma autoridad que Él tiene. Es el nombre que Satanás teme. Es el nombre que tiene el poder de romper toda cadena y vencer todo mal. Jesús mismo dijo en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Este es un mandato. Claro, en su nombre tenemos el poder de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y destruir toda obra del enemigo. El nombre de Jesús es nuestra autoridad contra las fuerzas del mal. No importa cuán grandes sean los obstáculos, o cuán fuerte sea el ataque del enemigo, el nombre de Jesús es suficiente para destruir todo lo que se interpone en nuestro camino. Muchos cristianos no entienden el poder de este nombre. A menudo lo usamos como una fórmula sin comprender realmente lo que significa. Pero la Biblia es clara. El nombre de Jesús tiene poder porque Él es el Hijo de Dios, y en Él se encuentra toda la autoridad celestial. Cuando oramos en su nombre, no solo estamos usando una palabra, estamos invocando todo lo que Él es y todo lo que Él ha logrado a través de su muerte y resurrección. En ese nombre, el enemigo no tiene poder. Al enfrentar cualquier situación difícil o atacar las obras de Satanás, es crucial que uses el nombre de Jesús con fe y convicción. No es un nombre que se deba usar a la ligera, sino con la autoridad que se nos ha otorgado como hijos de Dios. Jesús nos dio esa autoridad, y al utilizar su nombre, estamos estableciendo el dominio de su reino en la tierra. Cuando te enfrentes al enemigo, recuerda que no lo haces en tu propia fuerza, sino en el poder del nombre de Jesús. No es una cuestión de tus habilidades, sino de reconocer la grandeza de aquel que venció a la muerte y al pecado. Al declarar el nombre de Jesús en cualquier situación, estás declarando su soberanía sobre esa circunstancia. El nombre de Jesús es nuestro estandarte, nuestra arma de guerra espiritual. Cuando usas ese nombre,
El enemigo no tiene otra opción que huir. Así como Jesús reprendió a los demonios con su palabra, nosotros también debemos hacerlo, siempre reconociendo que es su nombre el que tiene el poder para destronar a Satanás y poner fin a cualquier ataque. La fe es el principio fundamental en la vida cristiana, pero una fe viva y activa es lo que realmente trae transformación y victoria. Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta escritura resalta un principio crucial. La fe no es solo un sentimiento o una creencia pasiva, sino una fuerza activa que se pone en acción a través de nuestras decisiones y palabras. La verdadera fe se refleja en lo que hacemos, en cómo vivimos y en cómo respondemos ante los desafíos. Si bien es cierto que la salvación es por gracia y no por obras, la fe que trae poder para destronar a Satanás no es una fe muerta, sino una fe viva y activa. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Aquí Él no está hablando de una fe superficial o inactiva, sino de una fe que tiene la capacidad de mover montañas, de cambiar realidades y de someter todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. La fe activa se demuestra en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando te enfrentas a las luchas de la vida y el enemigo te susurra al oído que no lo lograrás, la fe activa se levanta y declara lo contrario. No se trata de negar la dificultad, sino de afirmar lo que Dios dice en medio de ella. Esta fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad y el poder de Dios. Cuando crees en su palabra y la aplicas a tu vida, no importa cuán grande sea la batalla, porque sabes que con Dios de tu lado, no hay enemigo que pueda prevalecer. La fe activa también es persistente. No es algo que se enciende solo en los momentos de desesperación, sino que es un estilo de vida. La Biblia nos llama a ser constantes en la fe, a no vacilar, sino a mantener nuestra confianza en Dios sin importar lo que veamos. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Esta perseverancia en la fe activa es lo que nos permite ver los milagros y las victorias en nuestras vidas. La fe activa es poderosa porque no se limita a nuestras capacidades humanas, sino que se basa en la capacidad infinita de Dios. Es una fe que, cuando se combina con la autoridad del nombre de Jesús y la palabra de Dios, destruye las fortalezas del enemigo y libera el poder del reino de Dios en la tierra. Cuando confías plenamente en Dios y actúas sobre su palabra, estás manifestando el poder del cielo en tu vida. Y eso no tiene nada que ver con tus limitaciones personales. Enfrentarás desafíos, y Satanás tratará de desanimarte, pero recuerda que cuando actúas con fe, estás alineándote con la voluntad de Dios y poniendo en movimiento su poder en tu vida. La fe activa, cuando es vivida con obediencia y acción, destrona a Satanás, porque el enemigo no puede resistir la fuerza de un cristiano que sabe quién es en Cristo y actúa en consecuencia. La oración es, sin duda, una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo un acto formal o rutinario, sino una herramienta espiritual que nos conecta con el poder de Dios. Es en la oración donde encontramos fortaleza, dirección, y donde se desatan las bendiciones que nos permiten resistir las obras del enemigo. Cuando oramos no estamos simplemente hablando, estamos participando en una guerra espiritual. A través de la oración, podemos tomar autoridad sobre los ataques del enemigo y declararnos vencedores en Cristo. Es a través de la oración que podemos invocar el poder del Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé discernimiento, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles y tentaciones. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos cómo orar,
Les mostró que la oración es un medio para alinearnos con la voluntad de Dios, para pedir y recibir lo que necesitamos para vencer. La oración constante nos mantiene alerta y vigilantes. Cuando nos sumergimos en la oración, podemos detectar las obras de Satanás antes de que crezcan y se conviertan en problemas mayores. En Mateo 26:41, Jesús dijo a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». La oración constante nos mantiene firmes, nos da el poder para resistir las tentaciones y nos mantiene enfocados en lo que realmente importa, la voluntad de Dios para nuestras vidas. No importa cuán difícil sea la lucha que enfrentas, la oración siempre será tu refugio. La Biblia nos asegura que, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él escucha nuestras peticiones y nos da la victoria. En 1 Juan 5:14, leemos: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Este versículo nos recuerda que, cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos tener plena confianza de que Él nos responderá. La clave para una oración efectiva es la persistencia y la fe. Jesús enseñó sobre la importancia de no rendirse en la oración. En Lucas 18:1-8, en la parábola de la viuda persistente, nos muestra que debemos orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración no es una opción, es una necesidad. No se trata solo de pedir una vez y esperar, sino de mantenernos en oración constante hasta que veamos la manifestación de la respuesta de Dios. La oración constante fortalece nuestra relación con Dios. Es a través de la oración que nos alineamos con el corazón de Dios y recibimos su poder para vencer las fuerzas del mal. Es un acto de fe, de confianza y de obediencia. Cuando oramos con fe, destruyes los planes de Satanás y abres las puertas de bendición en tu vida. El enemigo sabe que un cristiano que ora constantemente es un cristiano que tiene acceso al poder divino, y por eso trata de apartarnos de la oración. Si deseas ver un cambio real en tu vida espiritual y en tu lucha contra Satanás, haz de la oración una prioridad diaria. La oración constante te protegerá, te dará dirección y te mantendrá firme en la fe. Es en la intimidad con Dios donde encontramos la verdadera fuerza para resistir al enemigo y caminar en la victoria que Cristo ya nos ha dado. La alabanza es otro poderosísimo instrumento en nuestra lucha espiritual. Muchos creyentes no comprenden completamente el impacto que la alabanza puede tener en sus vidas y en sus batallas contra el enemigo. En 2 Crónicas 20:21-22, cuando el rey Josafat y el pueblo de Israel se enfrentaban a un ejército mucho más grande que ellos, Dios les dio una estrategia sorprendente. En lugar de enviar a los soldados al frente, envió a los cantores. La alabanza fue la clave de la victoria. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que vinieron contra Judá y se mataron los unos a los otros. Este pasaje revela una verdad fundamental: la alabanza destrona a Satanás. La alabanza no es solo un acto de adoración, sino una arma espiritual que confunde y derrota al enemigo. Cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas y las dificultades, no solo estamos reconociendo su soberanía, sino que estamos activando el poder del cielo para actuar a nuestro favor. Satanás sabe que la alabanza es una de las armas más poderosas de un cristiano. Por eso, su mayor deseo es que dejemos de alabar a Dios, que nos centremos en nuestras circunstancias, en nuestras quejas o en nuestras luchas. Pero cuando alabamos a Dios, no solo estamos reconociendo su grandeza, sino que estamos anulando la influencia del enemigo sobre nuestra vida. La alabanza cambia nuestra perspectiva, nos fortalece en la fe y nos recuerda que no estamos luchando solos. Dios pelea nuestras batallas por nosotros. El salmista nos enseña en Salmo 22:3 que Dios habita en medio de la alabanza. Sin embargo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Cuando alabamos, invocamos la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede permanecer. La alabanza desbarata los planes de Satanás y abre puertas de bendición y de liberación en nuestras vidas. Alabar a Dios en medio de la tormenta requiere fe. No es fácil cantar cuando todo parece oscuro, pero es precisamente en esos momentos cuando la alabanza tiene un poder increíble para cambiar las circunstancias. La alabanza no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Alabar a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará, es una declaración de fe que obliga a Satanás a retroceder. Es una afirmación de que nuestra confianza no está en lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino en la fidelidad de Dios. El poder de la alabanza también está en su capacidad para liberar y sanar. En Hechos 16, 25, 26, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. De repente hubo un terremoto. Las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. La alabanza de los creyentes no solo provoca la intervención divina, sino que también libera a los cautivos. Así como Pablo y Silas fueron liberados, tu alabanza puede liberar áreas de tu vida que Satanás ha mantenido cautivas. Así que, cuando te enfrentes a las pruebas, a las luchas y a las trampas del enemigo, levanta tu voz en alabanza. No importa cuán difícil sea la situación. Alabar a Dios en medio de la tormenta será un acto de fe que desbaratará las obras de Satanás y abrirá las puertas de bendición. Recuerda que la alabanza no solo honra a Dios, sino que es una herramienta poderosa para librar batallas espirituales y traer la victoria a tu vida. La Biblia nos asegura que la victoria sobre Satanás no es solo una posibilidad, sino una promesa. Jesús ya ganó la batalla definitiva en la cruz del Calvario, y esa victoria nos pertenece a cada uno de los creyentes. En Colosenses 2:15 se nos dice que, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria sobre Satanás fue consumada en la cruz, y desde ese momento, todo lo que Satanás tiene es una lucha final por tratar de engañar a aquellos que aún no han comprendido la autoridad que Cristo nos ha dado. Satanás, aunque vencido, aún trata de crear caos en nuestras vidas. Su poder, aunque real, ya no tiene la última palabra. La victoria que Cristo ganó nos permite vivir bajo la protección de su dominio, y al aplicar esta verdad, podemos vivir en victoria en cada área de nuestras vidas. La lucha no es nuestra, sino de Cristo, y Él ya la ha ganado. En Apocalipsis 12:11 se nos recuerda: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Cristo es el medio por el cual hemos sido liberados del poder de Satanás, y al testificar sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, declaramos nuestra victoria. Es importante entender que la victoria ya es nuestra, pero debemos caminar en ella. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque enfrentemos desafíos, sabemos que la guerra espiritual que Satanás intenta librar ya ha sido ganada en la cruz. Satanás no tiene más poder que el que le otorgamos al ignorar las promesas de Dios. La victoria final sobre él será completamente consumada en el regreso de Cristo, pero mientras tanto, podemos vivir bajo ese reino de victoria, manifestando el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestro llamado es resistir al enemigo, permanecer firmes en nuestra fe y seguir proclamando la victoria que Jesús ya alcanzó. Satanás no puede tocar lo que Dios ha sellado, pero sí puede intentar hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo. Es por eso que nuestra mayor defensa es mantener nuestra confianza en la obra consumada de Cristo y vivir como vencedores. Al reconocer que Satanás ha sido vencido, nosotros podemos caminar en esa victoria todos los días de nuestra vida. Al final, cuando Cristo regrese, Satanás será finalmente y completamente derrotado. En Apocalipsis 20:10 se describe su destino final.
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El futuro de Satanás ya está sellado, y el reino de Cristo será establecido eternamente. Sabemos que al final, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. Hasta ese momento, nuestra misión es vivir como conquistadores, proclamando la victoria de Cristo y tomando autoridad sobre el enemigo en cada área de nuestras vidas. No importa lo que enfrentes, recuerda siempre que la victoria ya es tuya en Cristo. Satanás solo puede intentar engañarte, pero su poder ya ha sido quebrantado, y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en esa victoria. Has llegado al final de este estudio, y quiero felicitarte por permanecer hasta el final. Es un testimonio de tu compromiso con Dios, de tu deseo de aprender y de crecer en tu fe. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este, y tu perseverancia es un reflejo de que eres uno de los elegidos para recibir una revelación poderosa de parte del Espíritu Santo. Ahora, quiero que pienses por un momento. ¿Por qué llegaste hasta aquí? Tal vez fue porque sentiste que había algo importante que Dios quería enseñarte, algo que cambiaría tu vida para siempre. Tu presencia aquí no es casualidad. Este video ha sido diseñado para revelarte el poder de la palabra de Dios y cómo, al tomar autoridad en el nombre de Jesús, puedes destronar a Satanás de tu vida. Has aprendido cómo la fe activa, la alabanza, la oración y el uso de la palabra de Dios pueden derribar las fortalezas que el enemigo ha intentado levantar en tu vida. No solo has aprendido cómo resistir a Satanás, sino cómo vivir en la victoria que Cristo ya ganó para ti. Quiero hacer una invitación especial. Si has sentido que algo ha tocado tu corazón y te ha mostrado que estás listo para vivir esta victoria, te animo a que tomes acción hoy mismo. No es suficiente con saberlo, es necesario aplicarlo. El primer paso es reconocer la autoridad que tienes en Cristo y comenzar a declararla sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu salud y sobre todas las áreas donde el enemigo ha intentado hacer daño. Hoy es el día para poner en práctica lo que has aprendido. La batalla no ha terminado, pero la victoria ya está asegurada. Te invito a tomar este mensaje y compartirlo con otros que también necesiten saber que tienen poder sobre el enemigo, que pueden vivir libres de la opresión de Satanás. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo. Ayuda a otros a entender que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier ataque del enemigo y que el nombre de Jesús destrona a Satanás de nuestras vidas. Antes de que sigas adelante, quiero que te tomes un momento para hacer una declaración de fe. Hoy declaro que Satanás ha sido vencido en mi vida, que tengo la autoridad de Cristo en mí, y que caminaré en victoria todos los días. Nada me separará del amor de Dios. Si estás de acuerdo con esta declaración, te animo a comentarla en los comentarios de este video. Al hacerlo, no solo estás proclamando tu fe, sino también ayudando a difundir la palabra de Dios. Recuerda que cada comentario y cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar la verdad. Ahora, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Al suscribirte, te conviertes en parte de una comunidad de creyentes que buscan crecer en su fe, aprender la palabra de Dios y caminar en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. No dejes que el enemigo te desanime de tomar estos pasos importantes. Tu fe y tu compromiso son cruciales para tu vida espiritual. Finalmente, quiero que tomes unos minutos para quedarte en silencio, reflexionando sobre todo lo que has aprendido hoy. No apresures este momento, porque en la quietud y la paz del Señor es donde muchas veces recibimos las respuestas más profundas. Mientras escuchas la música de fondo de este video, aprovecha para dedicarle un tiempo de agradecimiento a Dios por este día, por su palabra y por la victoria que tienes en Cristo. No pauses este video.
Porque al final, el Espíritu Santo está en este momento, revelando más de su verdad y su poder en tu vida. Te felicito una vez más por haber llegado hasta el final. Recuerda, este es solo el comienzo. Sigue viendo más videos de este canal para mantener tu llama encendida y crecer en tu caminar con Dios. Y no olvides, la victoria ya es tuya en Cristo Jesús.